Primero que nada, gracias por esta oportunidad de presentar. Darle de vuelta en la querida facultad. Y lo que les voy a presentar, más que la tesis misma, me tomé la libertad para ir un poco más allá, ya que son estudiantes de magíster, para desafiarlos también con respecto a este tema, que personalmente es mi pasión, el desarrollo rural. No. ¿El aire? Sí. ¿El aire? Bueno, acá se lo hago adelante, no hay problema. Entonces, para abordar el desarrollo rural, un poco les quiero mostrar un poco los ámbitos, los desafíos y los actores para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta, la más relevante, ¿por qué es relevante manejar el desarrollo rural en Chile? ¿Por qué estamos poniendo este tema? ¿Cuáles son los ámbitos del problema? Si es que este es un problema. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Con quiénes contamos? ¿Quiénes son los actores hoy en día? ¿Y cuál podría ser el rol de la universidad en ello? ¿Por qué es relevante manejar el desarrollo rural? Bueno, el desarrollo rural es importante para todo el país. Chile está perdiendo una oportunidad de desarrollo nacional en todos sus ámbitos, no solamente en el ámbito agrícola. Por otra parte, persiste una brecha, que es lo que uno clásicamente llama, cuando estudia desarrollo rural, uno se fija en las brechas rural-urbano. Persiste una brecha, tanto en servicios como en bienes públicos, en el sector rural versus el urbano, creando una importante desigualdad de oportunidades territoriales. Y el tercero, Chile debe adaptarse a los nuevos escenarios y a los desafíos de largo plazo, con nuevos paradigmas y formas de gobernanza para llegar a este sector. El clásico modelo de desarrollo, que persiste hasta el día de hoy, de la migración importante rural-urbana, que respondía a ciertas necesidades económicas que quizás están siendo cuestionadas hoy en día, dada la conectividad, dada la tecnología, dada el requerimiento de sustentabilidad. Y ya vemos países desarrollados que el flujo de las grandes ciudades ya se está revirtiendo a localidades menos pobladas. No vamos a hablar de rural como lo remoto, sino que a localidades menos pobladas. Entonces, ¿cuáles son estos ámbitos del problema? Y esto en bien general, para que entendamos, no estamos hablando de desarrollo agrícola ni puramente económico. Cuando hablamos del desarrollo rural tenemos que tener en cuenta el ámbito económico, y ahí tenemos que abrir la discusión a la diversificación de las actividades que ocurren en este territorio, al fomento productivo que es necesario para ello, ¿qué pasa con los activos naturales? El desarrollo rural está emplazado en nuestros activos naturales. Bueno, y el tema de la alimentación, que esto ya ustedes como facultad ya no es solamente la producción de los alimentos, sino que se habla de la alimentación y la cadena completa. Pero hay un tema, otro ámbito, el sociocultural. ¿Qué pasa con la desigualdad? Que estamos acostumbrados a hablar de la desigualdad socioeconómica. Bueno, ¿qué pasa con la desigualdad territorial? Que un niño nace en una ciudad en Lonquimay versus el que nace en Santiago, independiente de la situación socioeconómica. ¿Qué pasa con las oportunidades de esos niños dependiendo del lugar donde nacen? Y ahora no todo es gap ni negativo, sino que entendamos también qué pasa con las tradiciones y los valores que están en el medio de nuestros territorios rurales como país. ¿Cómo queremos rescatar todo aquello que es un tesoro para nuestra sociedad que está en estos territorios rurales? ¿Para qué decir los pueblos indígenas y su conexión con la tierra? Y empezar a abrir otras discusiones como las expectativas, las proyecciones. ¿Qué pasa ahora en el ámbito político? O sea, tenemos que hablar de desarrollo rural y tocar el tema político, este ámbito político del desarrollo rural, que va a implicar mayor participación y con ello mejorar la calidad de la democracia, por ejemplo. ¿Qué pasa con la relevancia geopolítica de los territorios? ¿Qué hacemos con la concentración en las grandes ciudades y finalmente una proyección de vivir los 17 millones de chilenos en 3, 5, 10 grandes ciudades? ¿Qué pasa con la ocupación del territorio y la relevancia geopolítica que esto tiene? Los desafíos de gobernanza que esto requiere, las coordinaciones multisectoriales que son más necesarias aún en los sectores aislados versus las ciudades.
Y el último ámbito, que es el medioambiental, que ahora en el fondo no escapa ningún plan estratégico, son todos sustentables ahora, todos necesitamos incluir la sustentabilidad en cualquier estrategia que estemos planteando, y en el fondo esto es propio y está dentro del desarrollo rural, con temas tan importantes como la diversidad de los ecosistemas, el cambio climático, que entiendo que la agronomía participa, el Centro de Cambio Climático, y tantos otros temas que en el fondo no son propiamente agrícolas, pero que sí están en el medio donde nosotros estamos trabajando. Y bueno, cuando nosotros empezamos a ver datos de rural, estos son los típicos datos que empezamos a analizar. O sea, ya, ¿cuál es la ruralidad oficial en Chile? 13%, pero bueno, si vemos por región, ya vemos que hay algunas regiones que ya bordean el 30%. Mira, esas regiones podemos tener un poco más de relevancia de lo rural en esas regiones. Este es el gráfico que seguro lo has visto en algún ramo, de la evolución de la pobreza rural y urbana, y cómo ha ido bajando esto en el tiempo. Y después nos vamos a diagnósticos más sectoriales. Entonces tenemos educación y vemos, bueno, cuál es el gap entre los estudiantes rurales versus urbanos, y persiste un gap de 2 años en la educación alcanzada por los sectores rurales y urbanos. Igualmente, como este gráfico, podemos ver los puntajes CIMSE, dependiendo de la localidad, que también son menores en los sectores rurales y urbanos. Por ejemplo, esta es una diferencia en la asistencia, y se ven las dos diferencias que son en educación primaria, que hoy en día tanto estamos hablando, que hay un gap importante, y también en la educación terciaria. Sí. Pero no me quiero fijar mucho en esto porque el desafío es ir un poco más allá y los voy a comentar después. Sí. Podemos ver, por ejemplo, datos de las condiciones de la casa. Sí. Claro, hay menor acceso a agua, energía, propiamente tal por la distancia. Pero aquí está el desafío. En el fondo, ¿a qué vengo acá? A desafiarlos un poco más. Y mi desafío es decir, bueno, vamos más allá de este análisis. ¿Y en qué vamos más allá? En el análisis, en la valoración de lo que es rural, en las propuestas, en la gobernanza, en los paradigmas, y finalmente en lo que necesitamos, que es la propuesta, en la solución, en cómo vamos a abordar este territorio que en el fondo ya estamos entendiendo como un activo y no como un pasivo, que estamos entendiendo que está lleno de oportunidades y que tenemos que ser capaces de desarrollarlas y sacarlas a la luz. Entonces, la primera pregunta, ¿es la pobreza rural distinta a la urbana? O sea, yo les había mostrado ese gráfico. Este es el gráfico que cuando uno bajaba la escasez dividía población rural y urbana, y vemos desde el 2006 incluso la pobreza urbana va por debajo, o sea, la pobreza rural, perdón, por debajo de la urbana. No es de extrañarse que nunca más vimos una irrelevancia en una discusión en programas para combatir la pobreza rural, porque bueno, estamos viendo en general los programas para combatir pobreza son campamentos, este es el tono de los programas sociales que están destinados a esto. Pero ¿sabían ustedes que esas dos curvas esconden algo? Esta pobreza urbana es el 67% de la pobreza, perdón, la pobreza rural, el 67% de la urbana. O sea, la línea, para ir en términos cuantitativos, la línea de la pobreza urbana en el 2011 era 72.000 pesos por persona, y la rural 48.000 pesos. Entonces, uno discute sobre pobreza rural, urbana, más o menos supone que son lo mismo, o no tengo idea. La decisión de esta diferenciación de las líneas supone que en algún minuto tuvo un sentido y no nos hemos cuestionado a lo mejor si lo sigue teniendo. Entonces, aquí el profesor Alberto Valdés participó de esta discusión porque se hizo una discusión sobre la metodología de la medición de la pobreza, y desde el 2013, publicado en 2015, se acuerda que existe una sola línea de pobreza. Hay otros cambios metodológicos, ya no es per cápita, sino que depende de la cantidad de personas por hogar, pero yo les quería mostrar solamente qué pasa con este cambio. Entonces, este 10 que estábamos aquí, sorpresa, ahora tenemos un 27,7% de pobreza. Entonces, ya no es menor, es 3 veces mayor. Y además está escondiendo algo que nosotros suponíamos que iba bajando. O sea, a lo mejor ahí un warning,
algo vamos a tener que hacer. Y bueno, otra de las incorporaciones de las mediciones fue esta medición de la pobreza multidimensional, que incluye no solamente ingresos, no sé si alguno está haciendo algún trabajo al respecto, pero en el fondo que incluye las condiciones de la casa, educación, la calidad del empleo, y en el fondo acá vemos de nuevo que la condición de las personas de las zonas rurales definitivamente está en desventaja de lo que ocurre en el sector urbano. O sea, hay un 35% de pobreza multidimensional, y más grave aún cuando lo diferenciamos por región. Ahí vemos regiones que, la Araucanía, que tiene cerca de un 50% de su población rural viviendo en pobreza multidimensional. Bueno, y el otro gran tema, espero no alargarme mucho porque este sí que es mi pasión. ¿Qué entendemos por ruralidad? Y en el fondo, uno habla rural y todos vamos a tener una concepción muy distinta de lo rural. Oficialmente en Chile lo rural es lo que no es urbano, o sea, no tiene definición propia. Y estamos acostumbrados a decir, bueno, la ruralidad ha ido disminuyendo, por lo tanto tampoco nadie discute mucho qué es lo que es, porque ya éramos el 40 y ahora vamos en el 13, bueno, eso está llamado a ser 0 en algún minuto, así que... pero la realidad del país, ¿cuál es? O sea, en el fondo nosotros tenemos grandes centros de población, 6,5, 1 millón en Concepción y en Valparaíso más o menos, y las otras ciudades o localidades pobladas, incluso las capitales regionales, no son ciudades que, al menos la OECD, que llaman metropolitanas, más de 500.000 habitantes. O sea, nosotros tendríamos en Chile solo 3 ciudades que serían llamadas metropolitanas, como ciudad que en el fondo implica todo el acceso a lo que ofrece un conglomerado mayor, digamos. Entonces, el análisis es el siguiente. ¿Qué se clasifica por rural en Chile? Más de 2.000 personas, urbano, perdón. Eso quiere decir, con un promedio de 4 personas por hogar, 500 casas juntas, eso es urbano. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con localidades? O sea, Lonquimaya es muy grande, Lonquimaya es urbano por supuesto, digamos, pero localidades que tienen más de 500 casas ya son urbanas. Entonces, ¿qué estamos, cuando analizamos los datos, qué estamos hablando de urbano? ¿Estamos hablando de urbano una persona que vive en Santiago o estamos hablando de urbano una persona que vive en Lonquimaya? O incluso en la misma región. Lonquimaya a lo mejor puede ser ciudad, por supuesto que lo es para todos los habitantes que están a su alrededor, pero ¿cuál es la propuesta de política pública que va hacia eso, entre comillas, urbano? ¿Eso urbano implica el 90% de la población o definitivamente no lo es? Bueno, y aquí han habido distintos esfuerzos. Por ejemplo, el Banco Mundial, el 2005, ahí Alberto también participó de ese estudio, en el fondo analiza la densidad de población y determina por comuna si es que tiene menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y además una distancia mayor a 1 hora de una ciudad importante, eso se iba a decir que era urbano. Y llegamos a que los que estaban más aislados que eso y menos denso, el 35% de la población en Chile tendría esta categoría de rural. O sea, ya no estamos hablando del 10 ni del 13, estamos hablando del 35, que es otra magnitud y otra realidad. Bueno, y acá en 2014 se hace una propuesta para Chile, que en el fondo hay ahí una cosa metodológica que al que le interesa después le puedo dar los detalles, pero el cálculo ya no es por dentro de la comuna, es a nivel comunal, pero lo hacen a nivel distrital y ven qué tan concentrado a nivel de distrito está, pero más o menos da en el fondo una noción de la densidad por comuna ahora, ya no es localidad. ¿Por qué? Porque es muy distinto ser rural acá que acá. Es distinto no solamente en la realidad, sino que en la propuesta que puede hacer lo público, y voy a hablar de lo público no solamente del gobierno, sino que de todo lo público que puede responder a las necesidades de esas personas. Y ahí la OECD en el fondo describe distintas situaciones. O sea, ser rural dentro, por ejemplo, ser rural en San Bernardo, es distinto a ser rural quizás cerca de Rancagua, o ser rural definitivamente remoto. Las necesidades son distintas, las realidades son distintas, y en el fondo la forma de ver lo que ocurre también debiese ser distinto. Y ahí hay una propuesta que el que quiere la chequea, que en el fondo fue con este informe de la OECD, que propone ampliar la revisión, que es ese 30% que les mostré antes, y en el fondo ahora ya no es localidad, si nosotros viéramos el territorio y pintamos
quitamos los límites urbanos, esto es geográficamente lo que es urbano. O sea, representa, según oficialmente, el 87% de la población, pero en territorio es el, no sé, 3%. Distinto es cuando ya clasificamos las comunas. Así ya tenemos comunas rural, urbanas, rurales e intermedias. Ahí también, el que quiera más detalles, feliz. Pero en el fondo este ya es un esfuerzo y un paso de ir un poco más allá, de entender una unidad de análisis, ya no por localidad, sino que más administrativo, que sería la comuna. Y en el fondo, un cambio de paradigma en el sentido que ya no es entendido como lo que ocurre en el lugar, sino que entiende que el desplazamiento de las personas va un poco más allá. Y no solamente ir más allá en la forma de medir lo rural, y aquí ir más allá también en la forma de medir el PIB sectorial. Y ahí también los profesores acá presentes participaron. O sea, a medida que los países se desarrollan, el PIB agrícola disminuye de relevancia en la economía de los países. Eso es parte del desarrollo de los países. Y se llega, ¿no sé, Alberto?, entre el 1 y el 2% en un país desarrollado. 2%. Esa medición. Esa medición. En esa medición. Entonces, claro, no solamente a nivel de... O sea, yo acá estoy viendo la relevancia, además, que le da el sector público a cómo enfrentamos este sector. Si es el 2% de la economía, va teniendo cada vez menor relevancia de hacer algo, de invertir tiempo, incluso en pensar qué se puede hacer. Claro, y el esfuerzo de los profesores fue hacer un cálculo del PIB ampliado, que no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, y en el fondo mide los encadenamientos hacia atrás adelante, no solamente lo producido dentro de la cerca del predio, sino que lo que ocurre para adelante y para atrás, y ya ese 2,8 llega al 11,28. Entonces ya estamos viendo es otro peso incluso en la economía. Incluso, si queremos este 2,8%, emplea el 10% de la población. No sé si hicieron el cálculo qué pasaba con la cantidad de personas empleadas, porque imagínense, si ese 2,8 emplea el 10% de la población, imagínense cuál porcentaje de la población está empleada en este 11,28. Entonces, no solamente tiene un peso en cuanto a la economía, al aporte sectorial, sino que tiene también un peso en la cantidad de personas que dependen del sector. Bueno, y si hacemos un análisis más detallado de eso, tiene un impacto social mucho mayor. Emplean el 40% de los que tienen menor educación. También hay otro desafío que tiene otros impactos. Más allá de la superficie agrícola total, cambié todos los gráficos porque les pongo como... A ver, la agricultura que estamos trabajando acá es la agricultura extensiva, aumentar productividad, que por supuesto este es uno de los grandes aportes de economía agraria o de agronomía al sector, y eso representa el 85% según el censo de hace 10 años, puede estar medio cambiado ahora, por lo que discutíamos antes. Pero ahora, ¿qué pasa con el número de explotaciones? El 93% de las explotaciones, o sea, son de menos de 2 hectáreas de riego básico. Ahí hay un desafío enorme para qué estamos haciendo, proponiendo para esa agricultura que ya no es de gran escala, sino que es una agricultura de menor escala. Ya, y acá tampoco hay que irme tan... Y aquí, más allá de lo agrícola rural, yo hablo de lo agrícola, lo hago sinónimo de rural. Pero ¿qué pasa? Claro, ya sabemos que la agricultura es menos del 50%, la agricultura es menos del 50% de la actividad de las personas que viven en lo rural. O sea, ya se ha diversificado hacia otros sectores. Y además, tenemos, que es poco con respecto a esto, el 40% de todos los que trabajan en la agricultura está viviendo en el sector urbano. O sea, tenemos una agricultura urbanizada, por un lado, que también no puede escapar de nuestro análisis. Más allá de lo agrícola rural, también otro esfuerzo léanse si están interesados en el tema, la externalidad de la agricultura chilena. O sea, el aporte de la agricultura que va más allá a lo que en general estamos analizando en el aporte en el PIB o ese tipo de datos. Algo que me gusta mucho como verlo es, ¿qué pasa ahora con las percepciones? A ver, las encuestas de opinión, la mayoría de las encuestas de opinión, si no todas, se hacen en ciudades de más de 50.000 habitantes. O sea, el sector
rural no está captado en las encuestas de opinión. ¿Ya? Este fue un esfuerzo de tratar de entender, simular algunas preguntas de las encuestas de opinión en los sectores rurales. Entonces, esta pregunta justifica la migración rural-urbana, que le gustaría que su hijo permanezca en el lugar donde vive, eso habla como las expectativas del futuro de los hijos. El 62% dice que no le gustaría que siguiera viviendo. Pero la pregunta previa era, ¿usted diría que vivir en una localidad rural es mejor, igual o peor que vivir en una zona urbana? Bueno, el 80% dice que es mejor. Entonces, yo considero que es mejor, pero no quiero esto para mis hijos. ¿Qué pasa ahí? Nos hacemos cargo de algo que pasa ahí. ¿Por qué si considero que esto es mejor que lo otro, no quiero esto para mis hijos? Y ahí también hay una forma de entrar, porque en general uno muestra primero esta. ¿Usted prefiere? Sí, yo prefiero. ¿Qué pasa con su hijo? No, mi hijo no. ¿Se fijan? Quizás estamos leyendo solamente esto. En general los jóvenes quieren irse. ¿Será porque escucharon desde el día 1 que nacieron? No quiero esto para ti, quiero que seas más y que vivas en otro lugar. Fue una discusión que tuvimos con las agrupaciones campesinas cuando trabajábamos en INDAP. Se decía, estábamos hablando del desarrollo rural, y decía, yo me doy cuenta ahora, desde que mis hijos nacieron, les dije que estaba trabajando muy duro para que ellas no vivieran lo que yo he vivido. Y ella, orgullosa de ser dirigente campesina de la agricultura familiar. Entonces, ahí hay algo que también se puede entrar a analizar. Ir más allá de la ejecución, en general estamos como acostumbrados a planificar, a priorizar, las típicas decisiones que se toman a partir de eso. Pero dado lo que hemos conversado, mi propuesta es, nosotros como sector necesitamos redefinir. No podemos empezar a priorizar, a planificar, si partimos de la base de una definición urbano-rural, agrícola, no, agrícola es más, pero en el fondo de lo que entendemos lo que es rural. Y más allá, a revalorizar. ¿Por qué no somos capaces de reencantar a la gente que vive en el mundo rural? En un seminario me tocó, no me quiero llevar la autoría, decía un señor mayor, decía, en mi época el ser cocinero era el estatus socioeconómico más bajo que nos tocaba, que vivíamos. Y hoy en día, mi hijo quiere ser chef en Nueva York. Es la misma pega, decía. Se acuestan a la misma hora, trabajan con los mismos ingredientes. ¿Cómo, en el fondo, la industria de la cocina ha logrado reencantar a la gente que hace la misma pega de esa forma? Y nosotros, que somos los que producimos el alimento para el país o para el mundo, no somos capaces de entregar un mensaje de orgullo de ser, en el fondo, responsables de eso. Y vemos cómo la gente joven prefieren irse de cajero al mall antes de quedarse con un emprendimiento agrícola. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? Bueno, ir un poco más allá, en el fondo, también del paradigma. Esto va más allá y para no... O sea, el paradigma cambió y ya los países de la OECD han acordado nuevos paradigmas para sus regiones. Incluso nosotros de acá, cuando analizamos la agricultura europea, decimos, no, la agricultura europea es puro subsidio, que claramente lo es, o sea, no sé si mucho subsidio. Ellos no están subsidiando solamente la agricultura, están subsidiando una forma de vida, una forma de ocupar el territorio, formas distintas que se ejecutan a través de la agricultura, y no digo que la solución sea el subsidio de la agricultura, yo digo que hay que ampliar un poco más incluso el análisis de esos subsidios, que son quizás, que valoran, que son capaces de valorar eso como país, como parte de sus tradiciones, Bueno, ir más allá de las propuestas. En el fondo han habido múltiples propuestas, yo no sé si todos, o sea, algunos acá han participado, pero he estado CIDER, ProRural, la Comisión Interministerial, y desgraciadamente, como la agricultura es el 2% del PIB, el peso del presupuesto de agricultura es el 2% del presupuesto, no sé si es el 2 específicamente, pero debe ser cercano, si no menor. ¿Cuánto es? No sé. Y en el fondo cada vez esta discusión se va atrasando, entonces llega un nuevo gobierno y otro programa, y vamos haciendo de nuevo los diagnósticos. Entonces, diagnósticos, si ustedes le ponen a buscar diagnósticos de la realidad rural, hay miles, y por eso en el fondo
mi desafío, más que mostrarles tantos números, era como plantearles esta inquietud. O sea, en el fondo, necesitamos más diagnósticos, necesitamos otro diagnóstico de un organismo internacional que nos venga a decir, mira, este es el gap entre esto y esto. Bueno, y ahí se enmarca un poco mi tesis, que no es de economía agraria propiamente tal, es la de políticas públicas, pero bien ligada, como ven, al desarrollo rural. Entonces era cómo, alguna propuesta de cómo podríamos abarcar este desarrollo rural más en la parte institucional. Entonces, les puse esta, porque en el fondo Chile se muestra para afuera. Estos son los stands de Chile cuando uno muestra Chile afuera. Es la fruta, son sus paisajes, esto es solo rural. O sea, la gente no viene a Chile a Santiago, bueno, viene a negocio, pero la gente que viene de turismo no viene a Santiago y a conocer la grande ciudad, a lo mejor Valparaíso. Y a esquiar. Sí, pero bueno, esquiar también es una actividad que no ocurre en la ciudad. Y eso es lo que vamos, ampliemos, no es solamente agrícola. Está el turismo, están los deportes relacionados con la naturaleza, que va más allá. Entonces, bueno, como parte metodológica, como parte metodológica yo construí un índice de desarrollo humano a nivel comunal. Entonces, la propuesta era ya no voy a tomar rural-urbano como localidad, sino que me basé en la propuesta de la OECD para considerar comuna rural, comuna intermedia y comuna urbana, y ahí en el fondo se elabora el índice de desarrollo humano que tiene ingreso, educación y salud, y en el fondo, en promedio, esta es la distribución de la cantidad de comunas. Además, ustedes saben que tenemos 346 comunas, de las cuales urbanas son 90. O sea, el resto de las casi 180 comunas son rurales. Entonces, claro, uno dice, es el 13% de la población, pero es la realidad incluso de los alcaldes de 180 comunas. Bueno, y esto muestra el gap. La tesis mía era en el fondo, el gap. Yo me fijé en ese problema público, el gap entre el sector rural y el urbano. Y en el fondo, esto es una metodología, lo voy a pasar rápido porque es más propio de la política pública, de la forma que teníamos que presentar, y era cómo al analizar un problema veíamos las causas más profundas y en el fondo la relevancia que tienen cosas que uno no puede cambiar, como la geografía, el sistema político, la centralización, y después cómo ser capaz de identificar ciertas causas que uno puede accionar. ¿Sí? A ver, identificamos, hay un gap entre lo rural y urbano, y una posible causa que puede ser accionable, que uno podría tratar de abarcar, sería la baja coordinación sectorial que existe entre los ministerios, que produce en el fondo que hay menor avance dada esa baja coordinación. La baja participación, existe muy baja participación en los territorios rurales. Aquí yo personalmente pienso que el usar estos datos agregados tiene un problema de análisis, de propuestas y de soluciones que no están de acuerdo a lo que realmente ocurre en el territorio. Y finalmente, bueno, tenemos una visión desde la ciudad. O sea, lo que hace mucho tiempo se decía que las políticas públicas a la pobreza estaban destinadas a la pobreza agrícola, rural, porque eso era propio de la realidad, que la pobreza era sinónimo de vivir en el campo, entonces había los programas para atraer ahora estamos totalmente fijados en lo que ocurre en la pobreza urbana, con un sesgo ahí que creemos que esas políticas también van a hacer los mismos efectos en los sectores rurales. Bueno, y ahí en el fondo los distintos efectos que esto puede tener, y que no son solamente de disminución, no son solamente, bueno, esto, como hay un gap, la gente migra a la ciudad. Y de nuevo refuerzo la idea de que ya no es ciudad y rural. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué tamaño de la ciudad? ¿Estamos hablando que la gente se viene a Santiago o se va desde lo remoto al pueblo, y ese pueblo ya como tiene 500 casas ya está en lo urbano?
ese pueblo no puede, en general, puede no tener posta, puede no tener, a lo mejor tiene escuela básica que es hasta sexto o octavo, y después igual tiene que irse a otra ciudad. Entonces, el desafío es como ir más abajo. Y la propuesta, en el fondo, después de todo el análisis de las causas, que no quiero profundizar porque prefiero que hablen ustedes después, era como ser capaz de llegar en todos los niveles. O sea, hay una propuesta para el nivel local, hay una propuesta para el nivel regional, y tampoco la solución es descentralización, porque esa es la otra tendencia, decir, mira, todos estos problemas más locales se solucionan con pura descentralización. La descentralización es muy buena para la ejecución de muchos problemas locales. ¿Qué pasa ahora con la redefinición? ¿Qué pasa ahora con temas de redistribución de presupuestos nacionales? Si uno no tiene una autoridad o algo que en el fondo esté a nivel nacional, podemos perder también esa oportunidad de la discusión que es más estratégica de largo plazo, que es relevante sacar a la luz. Y ahí en el fondo la propuesta era hacer buscar una coordinación nacional, y de otra parte que era de descentralización, que era importante hablar del nuevo criterio, de nuevas formas de análisis. Y en el fondo lo que queríamos mostrarles de esto era que mi propuesta de ese momento estaba basada en el sector público, o sea, en el fondo era una propuesta meramente para el sector público, y recién incorporaba en esta línea a los tres actores que eran importantes de considerar en el sector rural, que es el sector privado, la sociedad civil, y separé a la academia en ese momento, la ciudad, que se supone que es parte de la sociedad civil, pero como un actor muy relevante para el sector rural. ¿Por qué? Porque la investigación, no solamente la investigación, la coordinación, en muchos casos es una autoridad muy, quizás en Santiago, para el sector agrícola, se mueve en un ámbito más restringido, pero a medida que uno va a las regiones, las autoridades de las universidades regionales van teniendo cada vez un peso mayor en lo que ocurre finalmente en los territorios. Entonces, eso era un resumen de la tesis. Y ahora el desafío es qué se puede hacer hoy. Y voy a ser rápida para que ustedes también puedan comentar todo lo que quieran comentar. Y antes de preguntarles les pongo un mapeo así rápido de quiénes son los actores. Es importante, si queremos saber qué se puede hacer, quiénes son los actores. O sea, mi análisis inicial fue, en el fondo, en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, entonces tenemos un presidente, si uno empodera al presidente, es capaz de darle poder al ministro, entonces el ministro a lo mejor, las discusiones en general, cuando uno va a discusiones de desarrollo rural, miren, agricultura no da el ancho. Y eso hemos ido a montones, y eso hace mucho tiempo. Y agricultura no da el ancho porque no es solamente agrícola el problema, es mucho mayor. ¿Ya? ¿Quién da el ancho? Porque la pregunta es ¿quién? Entonces ya, llega una persona y dice no, desarrollo social. No, subdele mejor, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque ve geográficamente. Y la discusión se ha centrado en eso. Finalmente, cuando uno ve lo que ocurre, es que, perfecto, sí, multisectorial. ¿Qué pasa? Que para subdele, si sigue siendo la definición 13%, no tiene ni una prioridad en sacar esa política. Por mucho que entendamos que es más global, que es multisectorial, para vivienda, a mí me tocó ser la contraparte de vivienda después del terremoto. Entonces, ¿cómo va la reconstrucción? Súper bien. ¿Cómo va la reconstrucción rural? Pero, o sea, el avance era milimétrico. Y ya dice, pega, hay una reunión, y de repente un encargado dice, primero el filete y después el guachalomo. O sea, me salió del alma, como diciendo, primero la mayor cantidad de gente y después ya pero es que el guachalomo en vivienda, en salud, en educación, y ahí uno va juntando los gaps. Entonces, claro, ¿cuál es el ministerio que tiene que es su sector? Es agricultura, o sea, al Ministerio de Agricultura. Bueno, pero no quiero que la discusión se centre en eso, la idea es ir un poco más allá. O sea, ¿cómo descubrimos también qué importancia puede tener el Congreso? Hay países que ya se han ido por el tema de buscar una ley para ver cómo se puede apoyar desde ese punto. Y ahora abrámonos. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con las universidades, con la cantidad de ONG? ¿Qué pasa con la prensa en esto? ¿Qué pasa con los centros de estudio?
con los movimientos sociales, con todos los actores que cada vez están más activos en esto. Y el sector privado. El sector privado, en el fondo, puede ser un gran aporte a la discusión de políticas en el territorio rural. Y ahí estoy hablando de grandes empresas, de pequeñas empresas, de gremios, de cooperativas, de distintos actores. Y también, ¿por qué no?, organismos internacionales, la experiencia de otros países. Y todo esto puede, en el fondo, ser parte de una discusión mayor. Entonces, lo que en un principio partió siendo una implementación desde el sector público, que es la que les mostré, mi desafío, lo que quería mostrarle hoy día es ¿qué pasa con la universidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué rol podría tener la universidad en esto? Y en el fondo, quizás como catalizador entre el sector público, sector privado, la sociedad civil. ¿Y dónde puede haber un rol? Bueno, a la universidad también le compete el tema comunicacional, de entender, de revalorizar lo rural. En la definición, los estudios están hechos, pero ¿cómo hacer que en el fondo captar la atención de aquellos que toman las decisiones para poder hacer cambios en ese nivel, o en la planificación, incluso en la coordinación y en los resultados? ¿Y por qué no pensar en una especie de observatorio que sea capaz, en el fondo, de darle continuidad a políticas de largo plazo? Porque los gobiernos responden por lo que... cada gobierno responde por lo que hace en sus periodos. ¿Quién responde por los indicadores de largo plazo? ¿Quién está haciendo un warning? Oye, este era un compromiso que teníamos que ir evaluando, ¿y quién lo está evaluando? Entonces, para terminar, y la pregunta está abierta a ustedes, los profesores, los alumnos, en el fondo, ¿qué rol creen ustedes que tiene la universidad en esto? Eso era ¿les llamó la atención? ¿Sabían? ¿Habían analizado las diferencias, por ejemplo, de definición? ¿Se habían metido alguna vez en ese tema? Teníamos una visión a los alumnos que llevamos asignatura con el profesor Gustavo y el profesor Rodrigo, en especial por el tema de la evaluación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los padres, si bien encuentran que mejor el sector rural, prefieren el sector urbano? Y era por lo mismo que mencionó, por el acceso a servicios básicos, al aumento de los sueldos, al tema de salud. Y a la vez por parte del gobierno está la misma pregunta, que como son menos personas, o sea, por superficie en comparación del sector urbano, ¿justificará la inversión o no? Entonces ahí también parte el tema de postas solamente y no un hospital grande, o la calidad de los docentes. Yo creo que va por eso principalmente. Y también conversando con otros profesionales, decían que era una gran oportunidad el tema de un tren bala, porque iba a permitir que muchas personas del sector rural pudieran solo venir a trabajar al sector urbano y después devolverse, ayudando a la descentralización. Pero volviendo a la pregunta al final de cuál es el rol de la universidad, yo siempre he pensado que en el tema de presidente, ministros, son personajes populares. La verdad de la importancia de las personas son los asesores, los cuales son formados por las distintas universidades. Por eso también veía que quizás el plan de acción para encontrar una buena solución va quizá en el criterio de evaluación de las distintas soluciones en comparación con otros países, ya sea evaluando método de diferencia por diferencia, matching, etcétera, para lograr encontrar una solución eficiente que sea acorde al país. Pero repito, todo eso encuentro que va por parte de las universidades, que en verdad forman a los profesionales en conjunto con los docentes, quienes son los que realizan el estudio. No sé qué piensa, si en verdad quizás vaya por ahí o estoy muy errado. Sí, o sea, en el fondo las universidades están haciendo el trabajo de la investigación. ¿Está llegando esa investigación a los que están tomando esas decisiones? Esa es la pregunta, quizás. O sea, en el fondo es... no sé, no tengo cómo contestarte. En el fondo, la solución, yo creo que depende del problema, va a haber distintas soluciones. Y por supuesto, esa también
también es bueno que haya puesto el tema, porque de repente uno dice, ah, no, entonces quieren un hospital de 5 estrellas en la mitad de Lonquimay. O sea, la solución para entregar salud no es crear un hospital, pero es al menos tener una red de conexión para que la persona que se enferma en Lonquimay llegue al hospital más cercano, a tiempo. ¿Okay? Entonces las soluciones no son construyamos universidad en cada una de las provincias, si no hay alumnos para eso. La solución, o sea, el problema está, ¿por qué el alumno que nace en Lonquimay y que estudia la básica en Lonquimay no puede acceder a la universidad? Entonces eso es calidad de educación primaria. No sé si me explico. Entonces en el fondo es entender también que el tema rural no se acota en aumentar los subsidios agrícolas, sino que las necesidades, y mira, por ejemplo, acá había otra diapositiva. ¿Cuáles son los problemas de la gente, de esta gente rural? O sea, aquí el 55% dice servicio de salud, empleo, camino, educación básica, servicios básicos, disponibilidad. Aquí estamos, disponibilidad para la agricultura. Y estos son los sectores rurales. Al menos partir entendiendo que las necesidades del sector rural no son meramente agrícolas, sino que son de servicios básicos, de conectividad y de todo lo que estamos discutiendo. Y es entender el desarrollo rural, no meramente agrícola, y la relevancia para ustedes de, en el fondo, ser capaces de trabajar con otros sectores. O sea, ese es un poco el desafío, es cómo entendemos que ni la solución viene por lo meramente agrícola, sino que en el fondo tenemos que ser capaces de entender la problemática más en su totalidad. O sea, ¿ustedes que son todos estudiantes de agronomía? Sí, más o menos. ¿No? O sea, no todos tenían pregrado de agronomía. Yo te quiero comentar una situación. Yo vengo de una comuna, se llama Nogales, que es una zona que se ubicaría dentro un poquito de lo que tú estabas conversando. Y te voy a contar una anécdota que nos sucedió a nosotros como comuna. En el fondo, la comuna de Nogales se emplaza en un sector donde mayoritariamente estaba con el tema de la agricultura, pero también la parte de la minería. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de la gente del grupo que vive ahí, los padres o son mineros o son agricultores. Y dentro de la idiosincrasia que tienen ellos en esta comuna, en el fondo la usanza es, hacemos la básica en Nogales y después migramos hacia Quillota y si tenemos los recursos, Viña, Valparaíso. Pero para terminar, por ejemplo, todo lo que es la educación media, ni siquiera pensando en universidad. O si no, tenemos lo que son los colegios agrícolas, los técnicos agrícolas. Y en la localidad donde vivía yo, particularmente, era un sector que estaba bastante desconectado, incluso de la comuna de Nogales. O sea, ya siendo aislados, estábamos en otros lugares donde además eran más aislados todavía, más remotos todavía. Y en algún minuto llegó no me acuerdo si era la Ceremi, no recuerdo bien, pero en el fondo lo que ellos querían era activar las redes de agua, conectar agua potable a ese sector donde yo vivía. El tema es que eso lo contaban como si fuera una fiesta, como si era, por fin nos están regalando agua. No entendían que en el fondo era un derecho, que iba a venir a suplir uno de los datos que tú entregabas ahí, que era el tema del agua. Entonces también tiene que ver, creo yo, viniendo desde esa región, o de esa comuna más bien, el también empoderar de repente a la misma población que vive en esa comuna y entender que ellos también son parte de Chile, también son parte de Santiago, también son parte de Valparaíso, también son parte de la provincia de Quillota, o sea, acercándole un poquito más a todo el tema. Entonces, la anécdota está en que, en el fondo, la gente veía esto como el agua ya no la sacaban de un pozo, sino que venía efectivamente a través de unos tubos, unas redes, una conexión. Y eso, en el fondo, marcó un precedente en la población, en la comunidad, donde ya no éramos tan olvidados, estábamos un poquitito más urbanizados en el fondo, y nos acercamos más a Calera, o a Quillota, que era como nuestro hermano mayor en el fondo, en ese caso. Entonces, en el fondo ¿Crees que en esa localidad la prioridad era el agua? En el sector donde estábamos nosotros, de todas maneras, o sea, no todos tenían acceso a napas que efectivamente pudieran hacer un pozo y fuera viable.
En el fondo teníamos cerros donde ahí los empezaron a ocupar y la gran parte de la superficie ahora ya no lo ocupa la agricultura, sino lo que lo ocupa Supraval, lo ocupa, o sea, perdimos terreno agrícola por las grandes empresas. O sea, entender esa dinámica es lo importante y no acotar el tema en rural, urbano, porque ustedes digo que las problemáticas al final son mucho más locales y ahí hay una relevancia de la acción local, en la solución local de las problemáticas locales, pero sin perder, o sea, en el fondo yo también creo que el péndulo no se vaya completamente para el otro lado, tratando de creer que la solución es meramente descentralización. También hay una parte que es centralizada, que habla más de las estrategias más nacionales y del aporte que tiene lo rural al país. O sea, cómo valorizar eso, las tradiciones, lo que ocurre en los sectores rurales, los valores que están tan arraigados a muchas costumbres, nuestros pueblos originarios que son arraigados a los territorios. Entonces, en el fondo es cómo revalorizar eso como un activo y no solamente como ir supliendo el gap y que quiero parecerme lo más posible a la ciudad. ¿Por qué no somos orgullosos de eso también? ¿Okay? Entendiendo que uno necesita una cierta cantidad de bienes básicos para poder desarrollarse. ¿Okay? A su pregunta de qué deberíamos, qué podríamos hacer, yo creo que lo primero es internamente tenemos que revalorizar